Vamos a analizar ahora el concepto de simetría y periodicidad. Empezamos por el de simetría y es que una gráfica, la gráfica de una función, puede presentar dos tipos de simetría. Una con respecto al eje de ordenadas y otra con respecto al origen de coordenadas. No es lo mismo, lo vamos a ver ahora, sobre todo gráficamente se ve bastante bien. Vamos a tomar como ejemplo la gráfica de la siguiente función. En esta gráfica vemos que el origen de ordenadas, que es el eje de las IES, ¿vale? Este eje es el origen de ordenadas. La gráfica presenta simetría respecto a este eje. ¿Por qué? Porque si la giramos, si le diéramos un giro, lo que pasaría es que tendríamos la simétrica en el otro lado. Es como si fuera el eje fuera una varilla y nosotros lo giráramos, le diéramos vueltas, ¿vale? Bien, pues esta gráfica presenta este tipo de simetría. Cuando es simétrica respecto al eje de ordenadas, decimos que es par. Por tanto, tendríamos que decir que f de x es par. Vamos a analizar ahora la siguiente gráfica. Empiezo viendo si la simetría es con respecto al eje de ordenadas, es decir, como hemos visto antes, respecto al eje de las IES. Yo voy a intentar girar sobre este eje, pero veo que en principio no va a ser así, porque tendría que ser una cosa tal que así, para que fuera simétrica, que sería justamente el caso anterior, y si no, tendría que ser una cosa así con respecto a la de la izquierda, más o menos. ¿Vale? No es así ninguna de las dos, por lo tanto no es simétrica respecto al eje de ordenadas. Vamos a ver si cumple ahora el otro principio, que sería con respecto al eje de coordenadas. ¿Qué es el eje de coordenadas? Bien, el eje de coordenadas es exactamente el punto 0, 0. ¿Vale? Y lo que vamos a ver es si girando 180 grados es la misma. ¿Vale? Lo que tendríamos que hacer es coger la gráfica y girarla 180 grados. Es decir, si está en el cuadrante este de aquí, tendría que estar en este de aquí. Si estuviera en este cuadrante de aquí, la tendríamos que girar y tendría que pasar a este de aquí. ¿Vale? ¿Puedo girarla en el sentido horario o antihorario? Sí, la puedes girar en cualquiera de los dos y se tiene que cumplir. ¿Vale? En principio sí que parece, y lo es, que es simétrica respecto al origen de coordenadas. Para eso, imagina que pinchas una chincheta en el centro, en el punto 0, 0, y la giras 180 grados, ¿vale? Entonces te tiene que dar lo mismo. Y así es. Si giramos 180 grados, tanto en el sentido horario como antihorario, pues se cumple. Entonces lo que decimos es que esta función, f de x, es impar. Por último, podemos encontrarnos pues, funciones cuyas gráficas no sean ni pares ni impares. Por ejemplo, esta de aquí, si miramos la simetría con respecto al eje de ordenadas, es decir, yo intento girarla sobre su eje, veo que en principio no me va a dar lo mismo. Aproximadamente, y lo voy a hacer a mano alzada, ¿vale? Para que diera lo mismo tendría que ser pues una cosa tal que así para que fuera par. ¿Vale? Y además debería de acabar en un punto abierto, como está. ¿Vale? Esto sería aproximadamente par, para que te hagas una idea. Bien, y si fuera impar, ¿cómo tendría que ser? Pues tendría que el eje de simetría tendría que estar con respecto al origen de ordenadas, este de aquí. Entonces lo que tendría que pasar es que si la girara 180 grados, me tendría que dar algo así. Terminar, perdón, me he ido un poquillo en este último punto. Tendría que terminar más o menos en esa misma cota, ¿vale? Así, y tener el punto también abierto. ¿Vale? Esto sería impar, lo otro sería par, y no es ninguna de las dos. Por lo tanto, la solución a este problema es que la función f de x no es. Voy a borrar primero la gráfica que he escrito para que no nos confundamos. Todo esto lo voy a borrar.
¿vale? Esta es la gráfica original, y lo que hay que poner en el ejercicio que nos pidan es que f de x no es ni par ni impar. Y con esto tendríamos resuelto el tema de la simetría, desde el punto de vista gráfico, ¿vale? Es el más intuitivo, hay gente que le cuesta menos verlo porque tiene mejor visión espacial y se imagina el giro, y hay otros pues que le gusta más tirar el número en el caso analítico. Vamos a pasar ahora a ver el tema analítico. Para ello nos vamos a ayudar de las definiciones de lo que es par e impar. Esas definiciones que cuando uno las ve, pues se asusta un poco porque no las entiende, no ha entendido nada y no sabe hacer el ejercicio y se planta. Vemos las definiciones, las explicamos un pelín y hacemos un par de ejemplos. Bien, si atendemos a la definición de lo que es par o impar, vemos que una función y de f de x es par cuando la imagen, es decir, cuando el valor que tiene al sustituir la x y su opuesta, f de menos x, son iguales. ¿Vale? Es decir, que la imagen y la opuesta son iguales para todo x de su dominio. ¿Qué significa para todo x de su dominio? Que no vale que cojas un valor al azar y coincida, sino que si coges un valor y coincide, y tienes que coger otro también y coincidirá también. Bien, normalmente esto cuando se explica, muchos alumnos dicen, no me he enterado de nada. Vamos a desgranarlo un poquillo para que lo entiendan mucho mejor. Para empezar, te diré que para comprobar analíticamente, ya sabes que analíticamente es cuando tiramos el cálculo, cuando nos dan una fracción, un polinomio. Para calcular analíticamente este ejercicio siempre hay que hacer la imagen de x y la de su opuesto y compararlos, tanto para ver si es par, impar o ninguna de las dos cosas. Por ejemplo, vamos a coger una función, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado. Bien, yo tengo x cuadrado y lo que tengo que hacer para empezar es coger un valor de x, el que yo quiera. Voy a coger, por ejemplo, x igual a 2. Bien, pues pruebo. Cuando sustituyo en x igual a 2, me da que es 4. ¿Y qué pasa si sustituyo el opuesto? Tengo que hacer, si cojo x igual a 2, tengo que hacerlo también con su opuesto. Pues que menos 2 al cuadrado también es 4. Ahora comparo la definición. La imagen de x es 4 y la imagen del opuesto también me da 4. Por lo tanto, son iguales. Puedo concluir en que f de x es par. La expresión gráfica de esta expresión analítica es la primera de las gráficas que habéis visto antes. Es la parábola esa que tenía centro en 0, 0. ¿Vale? Te la he vuelto a poner por aquí para que la veas y así poder también ver algunos resultados. Cuando es 2 tendría que ser 4, estaría ahí en el límite, pero cuando es menos 2 también vale 4, no vale otro número, tiene que valer lo mismo. Y si fueran otros valores distintos, por ejemplo, menos 1, pues cuando vale menos 1 aproximadamente podemos decir que vale 1, y cuando vale 1 exactamente también vale lo mismo. Es decir, cada punto que cojas vale exactamente lo mismo en el otro lado. Esto significa que es par. Bien, ahora vamos a ver el concepto de impar. Una función, y leo la definición, una función y de f de x es impar cuando su imagen, que sería por ejemplo esta de aquí, y su opuesta, que sería aquí, lo que pasa es que son opuestas. ¿Vale? Para todos los valores de x de todo su dominio. Vale, otra vez, no me he enterado de nada. No sé qué significa que cuando la imagen y su opuesto son opuestas. Bien, vamos a hacer un ejemplo y lo vemos. Lo principal es que nos tienen que dar la función, nos darían, por ejemplo, esta función. Como siempre, tengo que calcular f de x y el opuesto de ese mismo valor. Ese cálculo siempre lo tienes que hacer para decidir si es par, impar o ninguna de las dos cosas. Empezamos y voy a coger, por ejemplo, como valor x igual a 1.
Lo voy a tener que también hacer para el opuesto, es decir, para menos 1. Pues comienzo. Sustituyo donde pone x, pongo 1 y lo elevo al cubo y eso me da 1. Ahora cojo la opuesta y veo lo que me da. Si me da lo mismo, será par. Si me da el opuesto, será impar. Y si no me da ninguna de las dos cosas, no será ni par ni impar. Menos 1 elevado al cubo es menos 1. Por lo tanto, la imagen de 1 y la de su opuesto me dan que es opuesto, porque 1 y menos 1, lo voy a señalar aquí con rojo, porque el resultado de 1, de la imagen de 1 y de menos 1, al final me dan que son opuestas. Por lo tanto, concluyo en que f de x tiene una simetría impar. Este, además, es el resultado de la segunda gráfica que habíamos visto y que te voy a poner ahora mismo para que la veas y que sea mucho más intuitivo. Aquí tenemos la gráfica, como hemos comentado, y bueno, pues por comprobar un poco, para el valor de x igual a 1, ves que y vale 1, y para x igual a menos 1, y también vale menos 1, es decir, sus opuestos son iguales. Tiene que cumplirse para cualquier otro valor, es decir, si cogieras, por ejemplo, para x igual a 0,5, pues este valor de aquí, que no sé muy bien cuál es, si sería 0,25, tendría que ser exactamente este de aquí, menos 0,25 para menos 0,25. ¿Vale? Bien, pues con esto damos casi por terminado la simetría. Vamos a ver un último ejemplo de que no sean ni par ni impar. Tengo a continuación esta expresión analítica. Lo primero que voy a hacer es, como siempre, darle un valor, el que yo quiera. Voy a coger x, por ejemplo, igual a 1 y x igual a menos 1 y voy a ver cuál es la imagen de cada uno de ellos. De f de 1 será 1 a la quinta menos 5 por 1 al cuadrado más 4 por 1. Pues esto sale que es 0. Bien, y f de menos 1, vamos a ver lo que sale. Menos 1 elevado a la quinta menos 5 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1. Esto sale negativo, sale menos 1, esto también sale menos 5 y esto sale menos 4. Total, que esto sale menos 10. Bien, vemos que el opuesto de 1, que es la imagen del opuesto de 1, que es menos 1, que la tenemos, lo voy a señalar aquí en rojo, ¿vale? He calculado la imagen y el resultado no es, tendría que ser, en este caso es un poco particular, pero por lo menos tendría que haber salido o 10 o menos 10. No es ninguno de los dos, pues por lo tanto no es el resultado de esta ecuación, de esta simetría de esta función. Uy, lo voy a poner en negro mejor. El resultado es que f de x no es ni par ni impar. Vamos a ver la gráfica de lo que sería esta función para que veamos un poco lo que nos da. Aquí la tenemos la gráfica. Esta es una gráfica de una función cualquiera. Bueno, es la función esta que tenemos aquí representada. La voy a poner, por ejemplo, en amarillo y sería su representación gráfica exactamente. Y como veis, no es ni par ni impar, no es ninguna de las dos cosas. Más o menos, para que fuera par, lo voy a hacer otra vez a mano alzada como en el ejercicio anterior, debería de ser algo tal que así. Esto sería par, veis la simetría con respecto del eje Y sería algo así. Y para que fuera impar, pues más o menos debería ser algo así. ¿Vale? Bueno, pues damos por concluido la simetría y espero que esto sirva pues para resolver cualquier tipo de ejercicio y que ahora cuando te pongan una gráfica ya sepas más o menos cómo tienes que verla para buscar la simetría y que cuando te den una expresión analítica pues que no te asuste o no te impresione, sea lo que sea, sino que ya sabes lo que tienes que hacer, darle valores, comparar y poco más. Por último, vamos a ver el concepto de periodicidad, que es un concepto muy sencillo y bastante intuitivo. A lo mejor la definición incluso puede parecer un poco más liosa de lo que es.
Si nos atendemos a lo que es la propia definición, que la tenemos aquí, pone una función y de f de x es periódica de periodo p si, para todo valor de x perteneciente al dominio de la función, se verifica que f de x más ese periodo es igual otra vez a f de x. Bien, es decir, que tenemos un valor, le sumamos algo que tiene que ser constante y vuelve a darnos ese valor. Vamos a verlo con una gráfica, por ejemplo, hay muchos ejemplos, son muy intuitivos. Vamos a ver uno de ellos, por ejemplo. Tenemos aquí esta gráfica en la que se va repitiendo periódicamente. Vamos a ver cómo se calcula también el periodo, pero tenemos que la gráfica empieza desde aquí, hace este tipo de curva y luego cuando llega abajo vuelve a repetirse el valor, ¿vale? Y así sucesivamente para el resto. Bien, el periodo es este que tenemos aquí, es decir, cuando nuestra x, que son el tiempo en días, empezamos en 0, tiene este valor, 147.000. Estamos aquí. Ese valor se vuelve a repetir aproximadamente a los 360 días. Aproximadamente. Este sería nuestro periodo. Y ese periodo, para que se cumpla, tiene que cumplirse en cualquier otro punto. Es decir, este punto de aquí tiene que ser el mismo que este, ¿vale? Si le sumo a 60, si estamos diciendo que el periodo es aproximadamente 360 días, y a 60, que lo tengo aquí, le sumo 360, me tiene que dar 420, como así parece que efectivamente es. Vamos a comprobar otro ejemplo. Por ejemplo, este de aquí, 90. Si a 90 le vuelvo a sumar 360 días, me tiene que dar 450. Efectivamente, vamos viendo que para cualquier punto, para 120, ¿vale? Se corresponde con el valor de la i, ¿vale? 150 millones, perdón, sería en uno de los casos, y así sucesivamente. Por lo tanto, vemos que es periódica y el periodo, este periodo, es 360. Normalmente cuando nos pongan este tipo de gráficas nos van a preguntar, uno, si es periódica o no, y si lo es, que digas el periodo. En este caso tendrías que decir que f de x es periódica y que presenta un periodo de 360. ¿Vale? Es bastante más fácil, si a lo mejor miras de buenas a primeras, miras lo que es la definición, puede que te líes un poco. Pero lo que te está diciendo es que, por ejemplo, como hemos visto aquí, f de x, que sería en f en 0, sería 147 millones, vuelve a valer lo mismo en f de 360, vuelve a valer lo mismo, 147 millones. El valor de f se repite. Eso es lo que significa la periodicidad. Vamos a ver otro caso con otra gráfica. Aquí tenemos otra gráfica donde claramente la forma ya nos está indicando que es periódica. Además sería simétrica y te diría que es par porque es simétrica respecto al eje de ordenadas de las íes. Pero como estamos viendo la periodicidad, insistimos, es periódica y por ejemplo en f de 0 vale 0 y en f de pi vuelve a valer 0. Este va a ser nuestro periodo y nuestro periodo es pi, ¿vale? Al sumarle otra vez pi más pi sería 2pi y vuelve, y como tiene que ser, tiene que valer otra vez 0, ¿vale? Lo mismo pasaría, por ejemplo, en cualquiera de los puntos de la gráfica. Este punto y este valen lo mismo cuando esto es pi. Este punto de aquí va a valer lo mismo que este cuando esto es pi. Como hemos visto, este de aquí también es pi. Por lo tanto, concluimos en que f de x es periódica y su periodo es pi. Por último, te propongo 3 ejemplos para que determines si son periódicas o no y la periodicidad. Con esto espero que puedas resolver todos los ejercicios y todos los apartados de simetría y periodicidad que se te planteen a partir de ahora en una función. Con la solución de los ejercicios o de los ejemplos, estos que hemos propuesto, terminamos este apartado.